nos desplazará, porque es demasiado importante China a nivel político, a nivel comercial, social, cultural, como para vivir desinformados, que es lo que hace todo el planeta. China en los años 60 era el país más pobre del planeta con muchísima diferencia, mucho más pobre que la África negra de entonces, no la de ahora. Ha sufrido las mayores hambrunas de la historia de la humanidad. Y ese es el país que el 100% de la población ha salido de la miseria en cuestión de 40 años. ¿Cuánto hace que no escuchamos nada sobre el crédito social después de la vara que nos dieron con el tema del crédito social? Tuvo una resonancia durante meses por el capítulo aquel de Black Mirror y la gente se imaginaba, ostras, es que no pueden coger aviones porque le faltan 3 puntos. Pobre chino que no va a poder venir a España. Ha desaparecido completamente. Todos aquellos expertos que te hablaban del crédito social, callados. Ahora mismo también asustan los desarrollos militares de China. Claro, es que tiene unos avances espectaculares en todos los campos, también en el tema militar. Y esto, pues obviamente también llama la atención y en cierto modo preocupa, ¿verdad? Creo que a China le falta una cosa que tiene Estados Unidos en esa supuesta Tercera Guerra Mundial. Los hombres de negocios chinos no son tan inteligentes, no son tan superiores a nosotros. De hecho, en muchos casos me parecen malos hombres de negocios. Cumplen 3 normas básicas que me parecen esenciales y que entendería un niño de 6 años. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos de nuevo en el canal ni más ni menos que Adrián Díaz Marro. Adrián ya ha estado con nosotros para hablar de China y lo hizo en aquel momento de manera online. Hoy le tenemos de manera presencial, que todavía siempre, ya sabes, es mucho más agradable que hacerlo online, por supuesto. Pero el tema va a ser más o menos lo mismo. Es decir, ¿qué significa hoy China en el nuevo orden geopolítico? Una China que está transformando todo. Una China que aquí nos llega muchas veces informaciones muy desvirtuadas de forma interesada para desprestigiarla, para que no conozcamos los avances tan espectaculares que está teniendo, pero Adrián, que lleva muchos años viviendo allí, lo conoce perfectamente lo que significa China y es lo que nos va a venir a contar, aprovechando además que acaba de presentar un libro nuevo que está siendo ya bestseller, que está siendo número 1 de ventas, que vamos a comentar muy brevemente. Pero primero, como no, vamos a dar la bienvenida a Adrián de nuevo al canal del Coronel. Adrián, bienvenido una vez más a tu canal, el canal del Coronel. Pues mirad, queridos amigos, mirad qué libro más interesante acaba de escribir. Ya os digo, ya son superventas y seguro que después de este programa todavía lo va a ser mucho más. Adrián, de hecho ya están las mejores editoriales del mundo, están detrás de él, porque inicialmente lo ha autopublicado, pero ya están las principales editoriales del mundo detrás de él para que republicarlo, pero con él. Mirad, o reeditarlo. Se titula 21 claves para entender China en el siglo XXI. Va a dar todas las claves de lo que hoy significa China y de lo que va a ser en los próximos años China. Pues mirad, dice, si te perdiste la China que revolucionó el planeta convirtiéndose en la fábrica del mundo y hoy te sorprenden los avances tecnológicos de este país, este libro puede servirte como manual de instrucciones para entender lo que viene a partir de ahora. Porque no es cierto que nadie lo supiera ver como aseguran los que descubrieron China hace apenas unos años. Hubo quien lo estuvo narrando desde hace 2 décadas, que fue Adrián. No desde una burbuja occidental en Beijing o Shanghái, sino desde la China profunda, liderando la implantación de multinacionales de todo el mundo, asesorando en proyectos que han redibujado el equilibrio económico global y viviendo desde la primera línea el cambio de época, que es lo que ha hecho Adrián. Quizá te perdiste la China que sacó a más de 1.000 millones de personas de la miseria, se dice pronto. No te pierdas la que liderará el mundo en las próximas décadas. Dice aquí, China no es ni buena ni mala, es inevitable. Vivir desinformados sobre lo que ocurre en China no es solo un error, es una postura irresponsable y temeraria. Para que no visteis el primer programa que hicimos con Adrián, os cuento un poco quién es Adrián Díaz Marro. Adrián ha pasado casi 2 décadas en China, viviendo de primera mano su transformación económica, social y política. Consultor de desarrollo de negocio, ha dedicado su carrera a asistir a emprendedores y empresas en la transformación de sus negocios y su expansión internacional. Ha asistido a más de 100 compañías extranjeras en su implantación en Asia. Ha tenido bajo su cargo a más de 1.000 personas. Ha realizado una docena de puestas en marcha de fábricas en China, Vietnam y Camboya. Y ha participado como asesor en programas como el Made in China 2025 y OBOR, la nueva ruta de la seda.
cuando todavía era un proyecto confidencial, siendo el único occidental involucrado en ese periodo. Además de asesorar a empresas e instituciones, en su faceta de divulgador, cuenta con más de 1000 publicaciones en medios, exponente en universidades y escuelas de negocio y colabora con medios de comunicación en China, Europa y América. Su enfoque directo, pragmático y sin concesiones ha provocado que sus análisis sean valorados tanto por quienes admiran a China como por quienes la ven con escepticismo, convirtiéndola a él en una referencia imprescindible para entender la realidad del país que definirá el siglo XXI. ¿Efectivamente China va a redefinir el siglo XXI, Adrián? Creo que es inevitable. Y creo que es inevitable incluso para los propios chinos. A veces suelo decir que si lográramos exportarles a nuestros políticos y los colocáramos a dirigir China, creo que ni ellos serían capaces de detener la maquinaria actual por una cuestión ya de la rueda que ha empezado a rodar, claro, y de las posibilidades que tiene el nivel demográfico, que eso evidentemente es importante. Y muchas veces, para entender esto, yo digo, mirémonos de arriba abajo, mirémonos al espejo y veamos nuestra ropa china, todo lo que usamos, nuestros vasos, nuestras mesas, todo lo que vemos aquí, los focos, la cámara, es China. Nuestro celular, nuestro teléfono móvil es chino y nuestro próximo coche será chino. Se lo suelo decir a muchas personas que ven con escepticismo a China, que hace 5 o 10 años me decían que era imposible lo del coche eléctrico, que la industria alemana... Bueno, hoy la industria alemana está en aprietos. ¿Es un suicidio vivir hoy de espaldas a China? Sí, digo en el libro que es una postura irresponsable y temeraria. ¿Por qué? Porque quien no viva de espaldas a China automáticamente nos desplazará. Sea a nivel político, sea a nivel comercial, social, cultural. Nos desplazará porque es demasiado importante China como para vivir desinformados, que es lo que hace todo el planeta. A mí me sorprende cuando de repente cae la bolsa estrepitosamente porque se descubre que los chinos, que una startup de unos chavales chinos estaba investigando sobre inteligencia artificial. Y yo pienso, ¿qué nos pensábamos que estaban haciendo los chinos? Seguimos pensando que viven encima de los árboles, que trabajan por un bol de arroz. Seguimos viendo aquella China tercermundista que sí hacen cosas baratas de mala calidad, pero hasta ahí. Y de repente, claro, llega el coche eléctrico chino y nos hace tambalear toda nuestra industria. Porque no lo vimos venir. ¿Cómo es que no lo vimos venir? ¿Cómo es que no nos informamos, ¿no? Hay una barrera que se suele llamar el firewall chino, la barrera que impide a los chinos informarse sobre lo que ocurre fuera, y nos reímos de ellos porque pobres tienen un gobierno autoritario que no les deja informarse. ¿Y qué ocurre con nosotros? ¿Por qué nosotros, que a nosotros nadie nos impone esa barrera, nos la autoimponemos nosotros y renunciamos a informarnos sobre el país que más nos influye? Porque al final es el mayor socio comercial del planeta. Es difícil imaginar un país, de alguno de los oyentes que nos esté mirando, cuyo mayor socio comercial no sea China. Y si no es el mayor, porque el mayor es justamente su vecino, el segundo mayor socio comercial será China. ¿Cómo es posible que ese país que nos influye tanto no sepamos absolutamente nada sobre él? Y esto ocurre continuamente en cualquier sector que nos manejemos. El sector de la automoción no sabían lo que se les venía encima. Ya vemos que no son industrias ocultas que estén en un búnker ensayando algo que no nos hemos podido enterar. No, las fábricas de coches estaban ahí, las investigaciones estaban ahí, las publicaciones estaban ahí. Yo estaba publicando permanentemente lo que sucedía en China, pero o no se le da importancia o se ridiculiza. Siempre digo que hay como dos vertientes en el mundo, los que dicen que China es un desastre y va a implosionar, y los que, y te lo dicen en la misma frase, los que China es un peligro y hay que protegernos de ellos. Pero más allá de esas dos visiones extremistas y alarmistas y que juegan con esa emocionalidad, hay mucho más para investigar de un país que es el 20% del mundo en términos poblacionales, en términos de PIB. Es un país demasiado importante para vivir de espaldas a él. Totalmente. Mira, hoy todavía había una noticia, una vez más, Adrián, que decía que la economía china está a punto de colapsar. Esta noticia la llevo leyendo desde hace por lo menos 10 o 15 años, pero no colapsa, ¿verdad? Bueno, yo también la llevo viviendo desde hace años. Yo, de hecho, llegué a finales de 2005, en el año 2006, me implanto en China y ya me dijeron, has llegado demasiado tarde porque esto está a punto de colapsar. Y una vez hice un vídeo en mi canal
y fue mirando para atrás todas las noticias que encontraba de el fin de China. Y me remonté creo que hasta el año 85, una cosa así, que encontraba noticias todos los años de por qué ese año ya iba a quebrar China, ¿no? Es igual que la burbuja inmobiliaria. Desde que llegué a China ya había una burbuja, burbuja bursátil, burbuja de stocks, que el gobierno chino cada vez tiene menos apoyo popular, que van a invadir Taiwán. Todas esas noticias, las 5 o 6 topics más importantes que nos dicen por qué va a implosionar China, todos esos los escuchamos casi diariamente desde, bueno, lo de invadir Taiwán es prácticamente desde el año 49, ¿no? Que escuchamos todas las semanas, que esta semana no, si no soy, faltan 5 minutos, ¿no? Pero ya sí que sí vamos a invadir Taiwán. Claro, alguna vez acertarán, ¿no? Alguna vez dirán, ¿ves? Adrián no tenía razón, porque finalmente, no, claro, apostémosle al fin del mundo que algún día acertaremos, ¿no? El problema es que no estaremos ahí para cobrar la apuesta. Entonces no me interesa tanto. Tú llegaste hace 20 años exactamente a China. ¿Qué diferencias fundamentales observas hoy desde la China que conociste a la situación actual ahora mismo? Es una China completamente diferente. El tema es que China cambia tan rápido que esto nos cuesta verlo desde nuestros ojos occidentales, porque para nosotros una generación o 2 generaciones prácticamente no cambia nada. En el transcurso de 20 años yo he vivido casi 3 Chinas diferentes. Entonces, de ser una China... La gente se piensa que China es un país cerrado que se va abriendo. No, es todo lo contrario. China es un país súper abierto que en todo caso se está cerrando. Y se está cerrando desde hace aproximadamente 12 años. Pero anteriormente era un país súper abierto que seguía abriéndose año tras año a nivel regulaciones, empresa privada, restricciones comerciales, etc. Es cierto que ante la amenaza que ha sentido Estados Unidos de un nuevo hegemón mundial, se le han empezado a practicar restricciones, muchísima prensa en contra, muchísimos bulos, muchísima propaganda en contra. Y esto ha provocado pues, la llegada de un tipo como Xi Jinping y unas medidas mucho más estrictas para controlar toda esa información mediática. Y eso ha hecho que entráramos en una China muy diferente a la que yo viví cuando llegué. Fíjate, aquí cuando dice, efectivamente, China fabrica más coches eléctricos que el resto del mundo, fabrica el 80% de las baterías. Fíjate, oye, pero no tienen democracia. ¿De verdad el chino medio o la inmensa mayoría de los chinos ansía una democracia de corte liberal occidental? ¿O dicen, para el desastre que tenéis aquí, mejor me quedo como estoy, que nos está yendo muy bien? Es muy interesante que los occidentales siempre pensamos que tenemos el mejor sistema y, por tanto, debería ser deseable para el resto de seres humanos tener mi sistema. Y esto se sustentaba, digamos, en una prueba irrefutable, que era que a nosotros nos iba mejor que a los demás. Por tanto, si a mí me va mejor que a los demás, esto es un consecuencialismo que no resiste ningún análisis teórico. Pero si a mí me va mejor que a ti, eso quiere decir automáticamente que yo hago bien las cosas y tú las haces mal. Esa es la conclusión a la que llegábamos. Y ya digo, muy discutible desde el marco teórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a ni siquiera funcionar ese marco teórico. Porque lo que nos dice es, no, perdona, es que por primera vez en la historia un sistema que no es el nuestro está empezando a ir mucho mejor que el nuestro. Entonces, claro, se nos cae a trozos todo el discurso. Como decías tú, los chinos no tienen ningún interés, ni siquiera entran en esa discusión, porque no entienden que ellos debieran tener el interés por nuestra democracia. Pero si se la propones, si propones esta discusión, lo que te dicen es, pero es que te va mejor a ti que a mí. No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que nosotros seguiremos pensando que nuestro sistema es el mejor, un sistema que no se puede someter a debate. Y muchas veces lo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos una conversación honesta sobre la democracia? Que si es el mejor sistema, evidentemente ganará la discusión, entonces no pasará nada, ¿no? Pero no podemos, es un tema tabú. No se puede someter a debate porque dictadura. No hemos leído absolutamente nada sobre filosofía griega, sobre ningún tipo de filosofía, no conocemos ningún otro sistema y entramos en un dualismo mental, 2 neuronas que o democracia o dictadura. No hay más sistemas, no hay más opciones, es innegociable, es indiscutible, no se puede poner sobre la mesa. En China tienen otra forma de hacer las cosas. Yo a veces digo que cuando llegué a China entendí que no había una única manera de hacer las cosas y que no había un único camino al que llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del cuchillo y del tenedor y de los palillos chinos. El ser humano no llega irremediablemente a las conclusiones que hemos llegado nosotros. Cada ser humano va siguiendo un camino y es verdad que la globalización nos ha unificado a todos
Hay una serie de momentos históricos que han hecho los imperios que nos unificáramos bastante, pero hay una serie de elementos que todavía son distintos en diferentes lugares del mundo. Y nuestro relato, primero, no es el único y segundo, no tiene por qué ser el correcto. No tiene por qué ser el correcto, a lo mejor lo es. Pero yo como mínimo pongo en duda y lo que le digo a la gente es vayan ustedes a China, investiguen, aprendan, no vayan a evangelizar a los nativos. Yo fui a China a aprender, no a juzgarles. Hace muy pocos días en el canal sacábamos una encuesta que se había realizado de popularidad de nuestros principales líderes en Europa. Resulta que líderes como puede ser el canciller Merz o el señor Macron en Francia, el presidente de Francia, tiene esa popularidad que no llegaba al 20%. Tú cuando andabas ahí con los chinos, ¿qué imagen tienen ellos de su gobierno? ¿Qué imágenes tienen de Xi Jinping? Porque yo he visto encuestas internacionales realizadas tanto con chinos viviendo en China como con chinos expatriados y la popularidad superaba el 80%. ¿Es así? Totalmente. De hecho, me parece poco el 80% y no porque sea un propagandista del régimen ni porque hayas invitado al amigo personal de Xi Jinping a tu canal, no. Pienso que en parte es por un adoctrinamiento que sufren desde pequeños. Pero lo innegable es que están felices con la vida que tienen, que nadie les oprime para que digan eso. Como dices, te lo dicen fuera de China, sin ningún tipo de problema. Realmente ellos, si te digo la verdad, no entienden la pregunta. Ellos no entienden por qué permanentemente los occidentales tenemos que hablar de política y poner en duda la política. Claro, partimos de la base de que la democracia es el único sistema, todos tienen que tender a ello y que todos los países, como han vivido en democracia, pues irremediablemente querrán volver a ella porque es donde mejor se vive. Claro, los chinos no han vivido jamás en democracia. Entonces, han vivido una serie de sistemas, han llegado a este y están felices con este. Entonces, claro, tú dices, imaginemos la Chile de Pinochet o la Argentina de Videla. Irremediablemente iban a volver a la democracia. ¿Por qué? Porque la habían tenido antes, habían tenido un dictador unos años concretos, España con Franco, y bueno, pues esto pasará y en algún momento volveremos a tener democracia. Como nosotros pensamos así, proyectamos eso en los chinos y pensamos, en algún momento ellos ya por fin tendrán la democracia, ya por fin para ti. Ellos nunca han estado ahí, no tienen la necesidad de estar. En cualquier proyecto lo podemos ver en términos de deseabilidad y factibilidad. Ni es factible ni es deseable para ellos. Entonces, además, tú hablabas en el libro de que ha sacado de la pobreza a 1.000 millones de personas, que se dice pronto, teniendo en cuenta que el país puede ser unos 1.500 millones, estamos hablando de 2/3 de la población. Y que además, claro, para el joven chino, ya no su abuelo, su padre probablemente era pobre, vivía en una chabola, solo podía comer ese bol de arroz, y ahora resulta que ellos viven en las ciudades más avanzadas del mundo y tienen todo a su disposición, ¿verdad, Adrián? Sí, además te hago una acotación. No es que hayan sacado a 2/3 de la población de la pobreza, han sacado al 100% de las personas de la pobreza. El tema es que los otros 500 millones ya han nacido de los que habían salido previamente de la pobreza. Por eso se suele hablar de 700, 800 millones. Yo lo añado a los 1.000 millones porque yo considero unas mediciones diferentes a las que están previamente aceptadas, pero es el 100% de la población. China en los años 60... era el país más pobre del planeta con muchísima diferencia, mucho más pobre que la África negra de entonces, no la de ahora. Ha sufrido las mayores hambrunas de la historia de la humanidad, con muchísima diferencia. Y ese es el país que el 100% de la población ha salido de la miseria en cuestión desde el año 79, en cuestión de 40 años. ¿Nos perdonan a los occidentales lo que hemos abusado de China, además de desprestigiarles las guerras del opio, en fin, todo lo que significó la invasión, en cierto modo, comercial y hasta presencial, ¿no?, de China? ¿Eso nos lo han perdonado o siguen con esa espinita clavada y nos siguen mirando? Por cierto, que hasta a lo mejor nos miraban como que éramos el ejemplo a seguir, y ahora lo que nos miran es por encima del hombro porque ellos son los que debemos mirar nosotros en su espejo, ¿verdad? Ahí es donde iba con las 3 Chinas. Eso, por ejemplo, el tema de orgullo nacional. He visto 3 Chinas claramente diferenciadas, ¿no? La China complejada, la China que va perdiendo el complejo y la China orgullosa. Va variando eso y el futuro da miedo en ese sentido, porque cada vez están más orgullosos de lo que son. Sí que es cierto que la mirada de China siempre es prospectiva, nunca es retrospectiva. Son un pueblo negociador. Lo hemos visto con Milei, se pasó toda la campaña electoral llamándoles de todo y en el momento en que tuvo que renegociar el swap le dieron la mano, porque los chinos se olvidan de todo lo que has dicho sobre ellos mientras haya un beneficio en la mesa posible. Son comerciantes. Entonces,
cuando me dices, tienen la espinita clavada del siglo de humillaciones, pero nunca, Japón aparte, nunca esa emocionalidad les va a hacer romper un buen acuerdo. Entonces, con respecto a Occidente, yo a veces, un poquito porque tengo ese carácter de intentar pinchar para movilizar mentes, ¿no? Para agitar un poquito las conciencias, y suelo decir, deberíamos dar gracias de que esta gente esté pidiendo comercio y no venganza. Pero realmente es que los chinos no son así. Los chinos no pedirían venganza jamás. Los chinos quieren comerciar. Con lo cual estamos hablando de que ellos no tienen veleidades militaristas como Estados Unidos, que decía voy a expandir la democracia por el mundo a sangre y fuego si hace falta, ¿no? Recientemente lo dijo Donald Trump en West Point, que lo habían hecho a punta de fusil, y lo dijo así de claro. Ellos lo que pretenden es, digamos, esa conquista a su manera, pero a través del comercio, a través de la negociación, ¿verdad? Absolutamente, no tienen esa... Lo que hacemos en Occidente, los imperios que hemos conocido, es proyectar lo que nosotros sí haríamos con los demás. Y entonces, si yo te quitaría a ti tu móvil sin que te dieras cuenta, pienso que todo el mundo es igual de ladrón que yo y que todo el mundo lo haría, y entonces me protejo los bolsillos. Los chinos son diferentes. Entonces, mientras intentemos entender a los chinos desde nuestro nivel de conciencia, siempre repito una frase de Einstein que decía, ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia desde el que se creó. Y el problema es que tenemos un nivel de conciencia, que es el que tenemos, obviamente, no tenemos otro, pero desde ese intentamos analizar China como si China fuera a hacer las acciones que nosotros haríamos, ¿no? Y de repente dicen, pues sorpresivamente China no ha ayudado a Irán. Y digo, ¿sorpresivamente para quién? Para gente que no entiende absolutamente nada, y son las personas que hacen nuestros análisis, que nos educan. Esas personas continuamente, sorpresivamente China crece más de lo que habíamos proyectado, sorpresivamente China no quiebra hoy tampoco, a ver si mañana es así. Entonces, continuamente hacemos malos análisis en ese sentido sobre China. Es muy curioso porque China sigue aplicando los planes quinquenales. Acaban de aprobarse precisamente el plan quinquenal para desde 2026 a 2031, el 16º, si no me equivoco. Es que todo es tecnología. Todo es tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, carrera espacial, microchips. Ellos pretenden precisamente dominar a través de la tecnología, porque la tecnología, si tienes la mejor tecnología, copas los mercados y más encima puedes vender más barato que los demás, y al final también eso es negocio y es comercio, ¿no? Todo, efectivamente, todo se basa en la tecnología. Creo que es lo que mueve hoy en día la economía en el mundo. Creo que es la gran discusión que tenemos sobre el próximo hegemón. Será quién domine una serie de tecnologías, y China está en la vanguardia de todas ellas. Ha ido viendo, como decías tú antes, el coche eléctrico, placas solares, baterías. Hay una serie de tecnologías, drones, están sin discusión en manos de China. Entonces están intentando, no solo tecnológicamente, están intentando ganar en todo, están intentando ganar en diseño, en arquitectura, en ramas sociales también, en medicina, pero obviamente medicina la podríamos incluir aquí, sí, todo depende de la tecnología. Ciencias de la vida y de la salud, que es lo que así lo llaman en el plan quinquenal. Claro, sí que es cierto que yo creo que se suele entender mal los planes quinquenales, se le da muchísima importancia, se le da importancia desde una ideología que yo creo que acaba malentendiendo China, y es, los planes quinquenales suelen surgir después de que las tecnologías aparezcan, se validen o se descarten. Es decir, muchas veces la gente piensa que hay un cerebro superior que ha inventado la inteligencia artificial, la aplica en un plan quinquenal y gracias a ello la inteligencia artificial funciona en China. Y es lo absolutamente opuesto. Hay una serie de campos en los que China destaca y automáticamente el gobierno coloca el marco, regula para que eso se pueda potenciar o eso se desgaste si es una tecnología quizá que no tiene recorrido o no interesa. Entonces, el gobierno lo que está es permanentemente atento. Yo siempre explico el tema del coche eléctrico. Yo he vivido el coche eléctrico desde dentro y es alucinante cómo se explica. Se explica como si el gobierno chino un día se hubiera despertado y hubiera dicho no nos gustan los coches de gasolina, vamos a fomentar el coche eléctrico en un plan quinquenal, y automáticamente todos los chinos se pusieran a trabajar en el coche eléctrico. Eso es lo más alejado posible de la realidad. El coche eléctrico empieza a surgir en China, muchísima gente está en contra, en China y fuera de China, y muchísima gente está a favor, acaba dominando una serie de facetas en la vida cotidiana, y a partir de ahí se le empieza a ver la oportunidad, porque al principio no se veía ninguna oportunidad, se pensaba que esto no tendría recorrido.
Todavía hoy hay personas en Occidente que piensan que esto no tiene recorrido y llega un momento que el gobierno chino apuesta o no apuesta por ello y se le empiezan a eliminar restricciones para poderlo fomentar. Pero en ese momento el coche eléctrico chino ya estaba creciendo y siendo muy importante en la vida cotidiana. De hecho, la moto eléctrica china en aquel momento domina el 100% del mercado en China. Entonces, es desde la moto eléctrica desde la que se fomenta la industria del coche eléctrico mucho antes de que el gobierno intervenga en ella, porque es desde la investigación que se realiza en baterías para el mercado de la moto eléctrica desde el que se acaba liderando todo el mercado del coche eléctrico. Y curiosamente, la moto eléctrica, el 100% del parque chino, no es el 100%, pero prácticamente es moto eléctrica, por una prohibición que se hace de la moto de gasolina. Es decir, el gobierno chino no incentiva tampoco la moto eléctrica. Lo que hace es prohibir las motos de gasolina. Y como no se podía conducir motos de gasolina y sí que se podía ir en bicicleta, se empieza a adaptar la bicicleta, se empiezan a poner baterías en las bicicletas y se empieza a investigar toda una serie de tecnologías que hasta entonces no habían tenido interés, pero por culpa de una prohibición, es decir, sería como una ley de consecuencias no deseadas beneficiosa. Qué bueno. Que es, hemos llegado al coche eléctrico de esa manera. Pero sí que es cierto, respondiendo a tu pregunta, que el gobierno chino cada vez recauda más, sigue siendo extraordinariamente pequeño, al contrario de lo que nos cuentan en Occidente, comparado con el gobierno francés, con el peso del Estado francés o con el peso del Estado estadounidense. Pero claro, de un PIB que crece más que nadie en el mundo, un 30%, que es un 33%, que es lo que es el Estado chino, de un PIB creciente, cada vez es más importante. Y cada vez mueve la aguja más en una o en otra dirección lo que decide fomentar o prohibir el gobierno chino. Qué bueno. Aquí presumimos mucho en las democracias occidentales de la meritocracia. Lo consideramos uno de los principales valores, ¿verdad?, de la democracia. Pero en realidad la meritocracia es más que discutible, lo estamos viendo. Aquí llegan los políticos y lo que hacen es rodearse de todos sus amigos y conocidos, cuando no familiares. En cambio, en China hay verdadera democracia, hay meritocracia, hay más meritocracia. ¿Tú lo has vivido más meritocracia que en los países occidentales? Creo que indiscutiblemente hay más meritocracia en China que en los países occidentales. Básicamente hace 40 años eran todos pobres, por tanto, puedes suponer que quien es rico hoy no lo es por haber heredado una fortuna de sus padres, sino por haber triunfado de alguna manera. Así que hay un cierto grupo de personas que quizás se han podido beneficiar de la cercanía con el Estado, pero la mayor parte de personas exitosas hoy en China, y los chinos así lo consideran, son personas meritorias. Por eso nadie tiene envidia a los ricos en China. No existe ese concepto de la envidia, porque se les presupone el mérito. Y ahí es donde te iba a ir. No solo es un país más meritocrático que España, sino que yo en el libro, de hecho lo explico, voy un paso más allá y no los llamo meritocráticos, sino exitocráticos. Es decir, en China no se valora el mérito, se valora el éxito, y del éxito se presupone el mérito. Entonces, hay una adoración por el exitoso. De hecho, en China, esto mucha gente le puede romper, hay una adoración por Estados Unidos. En China se idolatran a personas como Donald Trump o como Elon Musk porque desde su éxito se les presupone el mérito que han tenido para llegar donde han llegado. Y esto pasa exactamente igual con personas exitosas dentro de China. Si ves a alguien con un yate, en España habría cierta envidia o dirías este es un hijo de papá, etc. En China, si tú le preguntas a un chino pobre que está mirando a un tipo con un yate, dice, esta persona seguramente es muy inteligente. ¿Y qué te hace pensar que sea muy inteligente? Pues porque tiene un yate. De ese éxito voy hacia atrás y le presupongo el mérito. Y eso a mí me sorprende mucho porque a veces es injusto. A veces esa persona no es tan meritoria como pensamos. Probablemente sea mucho más meritoria que en Occidente, en general, de media. Por eso digo que sí que hay mucha más meritocracia que en Occidente. Pero esa adoración por el éxito que tienen los chinos a mí me parece como una fase tardía y relativamente enfermiza de la meritocracia, que ya es la adoración por el éxito, ni siquiera por el mérito. Ante ese avance tecnológico, económico, financiero, pensemos por ejemplo en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que le permite precisamente expandir la ruta de la seda marítima y terrestre a China, ¿tú crees que tiene sentido el casi pavor que tiene Estados Unidos
a esta China que no para de avanzar y de expandirse por todo el mundo, clarísimamente? Es como te decía antes, tenemos las dos noticias a la vez, ¿no? Por un lado va a colapsar y por otro nos va a dominar y por tanto estas alarmas hacen que o bien nos tengamos que rearmar en contra de China y nos entren mucho mejor todas las leyes cuando quieren rearmarnos, o bien nos incita al odio contra los chinos, nos hace que intentan que comerciemos menos con los chinos. En realidad, todas estas ideas, bajo mi punto de vista, esconden una impotencia, que es la de que ya no podemos competir. Y a mí me da mucha pena porque cuando yo veo una reunión de directivos del sector de la automoción o del sector no sé, ponga aquí el sector que quiera, jamás se habla de competir. Ya solo se habla de prohibir, de detener, de colocar aranceles. Entonces es como pan para hoy y hambre para mañana. El coche alemán, esto lo repito siempre, el coche alemán no ha sido exitoso gracias a vender en Alemania, ha sido exitoso gracias a vender en todo el mundo. Por tanto, el pensar que poniéndole aranceles al coche chino para que no entren en Europa los vamos a detener, no. Entonces solo vamos a poder vender coches alemanes en Europa. Porque si no es competitivo en Siria, si no es competitivo en Argentina, si no es competitivo en Canadá o en Belice, no va a ser competitivo. Y Europa, por mucho que lo acotemos, intentemos protegernos de los chinos, no nos vamos a conseguir proteger. Tenemos un problema y es que nunca aparece en una discusión con China, jamás aparece la palabra competir sobre la mesa. Siempre es cómo detenemos el futuro y el futuro lo puedes retrasar, pero no lo puedes evitar. Claro. Por eso digo que China es inevitable. Fíjate que ya hace años, ¿no? la Comisión Europea, y ha vuelto a insistir, considera a China su rival sistémico y competidor estratégico, ¿no? Pero porque aquí no hacemos nada, evidentemente. Aquí estamos de brazos cruzados mientras ellos están avanzando a pasos agigantados. No queremos poner sus sistemas 5G, pero aquí no tenemos sistemas 5G, con lo cual o ponemos los chinos o no ponemos ninguno, ¿no? Que ese es el problema. Y dices, que tú dices, le ves como un competidor, pero ¿qué haces tú para ponerte a su altura? Es que no estás haciendo nada. Es que eso te iba a decir, ni es un rival sistémico ni es un competidor estratégico. Los propios chinos, cuando leyeron esa declaración, se negaron. Dijimos, nosotros no somos un rival sistémico de Europa. Tendemos la mano a Europa. Y lo de competidor estratégico, por desgracia, parece aspiracional porque ya ni siquiera lo somos, no competimos en nada. En nada. Fíjate que ahora mismo, si quieres encontrar cualquier cosa, por remota que sea, una pieza de lo más raro para un tipo de vehículo determinado o lo que sea, tú entras en cualquier página de comercio electrónico de China y lo tienes allí. No hay en ningún otro lugar del mundo que lo tengas, solamente ellos lo tienen. Y como tú dices, que aquí nos quejamos mucho en Europa de los aranceles de Trump, pero aquí acaba de aprobar la Comisión Europea, como sabes, que a todo producto que venga precisamente de ese comercio electrónico de China le vamos a poner un arancel de 2 euros. Pero si muchas veces son cosas que valen 4 o 6 euros, estamos hablando de un porcentaje muy elevado con respecto al valor de la compra, ¿verdad? Y es una pena que, como te digo, que nunca la opción sea vamos a hacerlo mejor que ellos. Yo a veces explico, yo me fui a China porque en un momento uno de mis mentores era un hombre mayor brasileño que me servía un producto, era mi producto estrella. Yo tenía un pequeño negocio entre Madrid y Toledo y me dijo, te lo voy a dejar de vender porque ya esto. Y yo decía, no me lo dejes de vender, que es mi producto estrella. Y me decía, pero es que se han metido los chinos. Y yo dije, ¿qué más me da que se hayan metido los chinos? Y me agarró del hombro y me dijo, Adrián, te voy a dar un consejo que te va a servir toda la vida. Donde se meten los chinos es mejor salirse. Y me ha servido muchísimo para entender China, para entender lo que ese hombre mayor ya sabía en aquel momento sobre China, pero me rebelé contra esa idea. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Que los chinos tienen más de 2 brazos o qué? ¿Por qué no puedo competir yo con los chinos? Y yo me fui para China para fabricar mi producto en China y competir con los chinos desde dentro, con sus normas. Es que tienen reglas en contra de, no respetan la ecología o los derechos humanos. Bueno, voy a competir yo desde ellos, desde su país con sus normas. Y he podido competir y he podido salir adelante. Yo no le tengo miedo a nadie, yo no tengo miedo a competir. No sé por qué decíamos antes que los chinos en mi primera etapa tenían una especie de complejo de inferioridad. No sé por qué tenemos ese complejo de inferioridad a la vez que decimos que tenemos una cultura superior y no sé qué más. Entonces, para mí yo puedo competir con quien sea, estoy seguro de mí mismo. Y después la realidad me pondrá en mi lugar y a lo mejor no puedo llegar aquí, tengo que llegar un poquito menos. Bueno, pues que la realidad me ponga en mi lugar. Pero de salida, tomar el partido ya por una derrota y solamente mirar qué número de goles espero encajar, eso es lo que hace Europa hoy en día. Intentar que no nos ganen por paliza, que nos ganen por poco. Pero ¿por qué no podemos competir? ¿Qué tienen los chinos que no tengamos nosotros?
Entonces, bueno, yo creo que hay un planteamiento terrible desde la base, que es el intentar evitar el futuro. Y el futuro no lo puedes evitar. Totalmente. Quizás sea porque no entendemos su mentalidad, mientras que ellos probablemente entiendan muy bien la nuestra, porque hay infinitamente más chinos viviendo, por ejemplo, en España que españoles viviendo en China. Porque mientras aquí estamos viendo a ver cómo trabajamos menos horas a la semana o menos días a la semana y para tener más tiempo de ocio, ellos tienen otro espíritu de trabajo que no coincide para nada con el nuestro, ¿verdad? Y eso es algo generalizado, por no decir absoluto, entre la población china. Sí, yo sí diría que nosotros no les entendemos a ellos y ellos tampoco nos entienden a nosotros, pero o sea, digamos, la barrera cultural es bidireccional, pero es que ellos no están necesitando entendernos para aprender nada de nosotros. Lo que tuvieran que aprender en su día para copiarlo y mejorarlo ya lo hicieron y hoy en día lideran. Por tanto, ya ni siquiera necesitan entendernos y cuando entienden algo y ven cómo nos van las cosas, estamos viéndolo en las noticias últimamente, se alejan y dicen, no, esto no lo queremos para nosotros. Entonces ni siquiera necesitan entender eso. Y con respecto a lo que dices de la jornada laboral, ellos sí que piensan que hay una vieja frase japonesa, que en esto los orientales son todos muy parecidos, que decía en algún momento el trabajo vencerá la inteligencia, ¿no? Y claro, parece como no, yo quiero trabajar, pero también, o sea, no degrades a la inteligencia. Pero es como una proposición vital que te dice, ojalá tengas inteligencia, pero tanto si tienes inteligencia como si no, trabaja, que siempre sumará, ¿no? Y los chinos, yo conozco empresas chinas, empresarios chinos y trabajadores chinos que no son necesariamente más inteligentes que nosotros, pero le echan más horas, ¿no? Yo a veces digo, si analizamos los negocios chinos en nuestro país, han ido cambiando, ¿no? Yo todavía tengo la idea de los negocios de cuando yo me fui, ¿no? Pero da igual, se sigue cumpliendo en mayor o menor medida. Siempre digo, los hombres de negocios chinos no son tan inteligentes, no son tan superiores a nosotros. De hecho, en muchos casos me parecen malos hombres de negocios. Cumplen 3 normas básicas que me parecen esenciales y que entendería un niño de 6 años, que es, colocan sus locales en calles transitadas, bajan precios y trabajan más horas. Creo que un niño de 6 años podría entender que si esto es todo lo que hay que hacer para tener un negocio, ya dependerá del sacrificio que quiera hacer, reducir márgenes, ponerme en un lugar donde no me tenga que preocupar del público y trabajar más horas, echarle más horas, ¿no? Entonces, claro, entras en una tienda, por ejemplo, una tienda de todo a 100 y no tiene la mejor decoración posible, el tipo no es especialmente amable, quizá ni siquiera habla tu idioma, a veces le hablas y está mirando el móvil. Es decir, incumple todo lo que nosotros pensamos que somos buenos, el servicio postventa, la calidad infalible, el sonreírte, el tratarte. Vale, todo eso que pensamos que nosotros es importante, para ellos no lo es. Pero las 3 cosas que para ellos piensan que son importantes, que nos parecen demasiado básicas, nosotros somos incapaces de cumplirlas. Bueno, mientras tú trabajes 8 horas y yo trabaje 16, siendo yo relativamente mediocre, es difícil que me vaya mal con respecto a ti. Entonces dices, bueno, Adrián, pero es que yo no quiero eso para mí, yo quiero calidad de vida. Bueno, nadie te dice que tengas que copiar a los chinos, solo estoy explicando lo que ocurre. Explico la realidad, ¿no? Yo a veces en reuniones en Latinoamérica se los decía, ¿ustedes trabajan de lunes a viernes? Sí, trabajen de lunes a domingo. No, Adrián, pero esa no es la solución. Me han preguntado qué podrían hacer para igualar el éxito chino. Ustedes no quieren igualar el proceso que les ha llegado al éxito. Ustedes quieren el éxito sin pasar por los pasos por donde ha pasado China. Eso no existe. Podemos llegar al éxito quizá desde otro lugar, no digo que no. No digo que trabajando 35 horas se ha demostrado que somos muchísimo más productivos. Genial. Seguid por ese camino, comparemos y de aquí a 10 años vemos los resultados. De momento soy bastante escéptico porque no suelen apostar por las 35 horas las personas que buscan mayor productividad, sino las personas o los partidos políticos que suelen buscar mejor calidad de vida, etc. Entonces, no me parece que se vaya a conseguir mayor productividad. Quizás se consigue mejor calidad de vida, no lo sé. Pero al final, mejor calidad de vida la consigues si tu empresa sigue viva. Eso es. Entonces, es que queremos vivir cada vez mejor. Bueno, es que nuestros padres trabajaron como chinos. Mis padres, al menos, emigraron, sufrieron mucho, a veces tenían 2 empleos. Entonces, quizás que la riqueza se construye de una manera y no se construye de otra. Y lo que estamos haciendo es dilapidando lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Los chinos eso sí que lo tienen claro. En el plano geopolítico,
Has mencionado Iberoamérica, la penetración de China en Iberoamérica es espectacular. Todos los puertos que está construyendo o donde se está consolidando, empezando por el de Chancay en Perú. Ahora mismo, fíjate, desde ese puerto, todo ese vía férrea hasta Brasil para ir al otro océano. Lo que está haciendo, por ejemplo, incluso en México. Recientemente, el gran éxito que ha conseguido en Colombia, al acuerdo con que ha llegado con el gobierno Petro, para desbancar prácticamente a Estados Unidos y ser China la que se implante allí, que Colombia una pieza fundamental dentro de la ruta de la seda marítima de China. ¿Cómo estás viendo toda esa penetración de China en Iberoamérica? Y claro, esto a Estados Unidos les tiene que estar poniendo pero atacados los nervios, ¿verdad? Totalmente. Yo aquí también intento ser todo lo honesto que puedo y a veces digo, cuidado, porque al final es política, quiero decir, los gobiernos de esos países, y muchas veces nos venden cosas exageradamente, pactos exagerados que quizá no van a provocar los beneficios que nos están vendiendo, simplemente porque utilizan sus negocios con China, sus pactos, sus acuerdos con China, para ganar las siguientes elecciones. Entonces creo que de los dos bandos, de los que negocian con Estados Unidos y los que negocian con China, nos acostumbran a vender más de lo que realmente se hace. Yo estuve en Perú por la inauguración del puerto de Chancay y yo les advertía que quizá no iba a ser tan grande como lo que se estaba comentando en los medios. Me invitaron a varios programas, estuve en la televisión y yo veía un optimismo exagerado y creo que al final perjudicial para China. Yo les decía, ustedes en 5 o 6 años estarán echando pestes de los chinos y dirán que los chinos les han engañado, cuando en realidad ha sido su gobierno el que les ha engañado poniendo unas expectativas por las nubes. Entonces, cuidado ahí también. Yo muchas veces digo, tampoco vendamos que los chinos son hermanitas de la caridad y vienen a ayudarnos. Los chinos son comerciantes. Y como cualquier comerciante, el tipo que me vende el periódico al lado de mi casa no es increíble porque me vende el periódico con un 50% de descuento sobre el otro kiosquero. No, me lo vende al mismo precio. Simplemente está más cerca, lo elijo por lo que sea, pero no es una persona que me haga ningún favor a mí. Al final el comercio se basa en que ambos tenemos un interés de intercambio. China lo que le ofrece a los países es un buen pacto para que haya interés mutuo por ese intercambio. Y yo pienso que es muy beneficioso para todos los países y es muy beneficioso para China. Y acostumbra a ofrecer un mejor trato que Estados Unidos. Pero China, yo a veces en Iberoamérica lo explico, digo, China quiere sus recursos exactamente igual que hicimos nosotros o exactamente igual que intenta Estados Unidos. Queremos ser cada vez más ricos. Otra cosa es que no lo hagamos, que no lo hagan los chinos volcando un gobierno, armando a grupos opresores, generando caos en el país, dando un golpe de Estado, bombardeando su país, etc. Y que lo hagan comerciando. Pero no le expliquen a su público que China va a donar no sé cuánto dinero, va a hacer tal cosa de forma altruista, porque eso no es como son los chinos. Los chinos lo que vienen es ofrecerles un trato mejor. Ya está. Claro, es que efectivamente muchas veces lo tergiversamos pensando, lo que dices tú, que le da unas expectativas, ellos saben el win-win. Tú ganas, yo gano y yo vengo a hacer negocio contigo. Lo que pasa es que yo no te voy a esquilmar, yo no te voy a bombardear. Vamos a intentar que a los dos nos sea beneficioso el acuerdo al que lleguemos. Tú sabes que ahora una de las maneras de desprestigiar a China o intentar que no se utilicen los sistemas chinos es porque dicen que si no nos espían. Es decir, no utilices TikTok porque entonces estás aportando datos y China los va a aprovechar. No utilices los sistemas de 5G de Huawei y ZTE porque puede tener puertas traseras y por tanto también te va a espiar. O no utilices hasta el coche eléctrico porque si estás en el coche eléctrico los datos que puedes aportar también van a ir a parar a China. Pero esto no es parte también de ese artificio precisamente para desprestigiar a China y que no utilicemos sus dispositivos. Totalmente. No puedo competir. Y entonces me invento, lo del coche eléctrico además es maravilloso porque antes de que tuviera éxito el coche eléctrico, en mis conferencias yo decía esto. Digo, ahora por aquel momento, ahora me decís que el coche eléctrico chino es inviable, que tiene mala calidad, pero cuando domine el mercado me diréis que os espía. Bueno, pues ha pasado, literalmente. Ahora resulta que el coche eléctrico nos va a espiar. Pronto la ropa de Shein, esa que vale 3 euros y que apenas tiene algodón, pues va a parecer que lleva un espía dentro y que no se espía y por eso no hay que comprar. Que es lo más antiecológico del mundo, ¿verdad? No como Zara, que fabrica en las mismas fábricas. Al final yo a veces digo, no como Zara o H&M que fabrican en Finlandia, ¿verdad? Al final es todo parte de esa retórica que hace que continuamente nos
inunden de noticias negativas sobre China y que seamos muy pocos los que al menos la pongamos en duda y digamos, cuidado, que no es tal y como te lo están pintando, ¿no? Y todas esas tecnologías que están bloqueando el 5G es porque no llegan a competir con el 5G chino, que te espían. Bueno, Estados Unidos ha sido el gran espía del siglo XX y saben un poquito sobre eso. Entonces, si me dicen que me espían, probablemente estarán usando una tecnología que has usado tú y por eso la conoces bien. Estados Unidos ha manipulado elecciones enviando anuncios personalizados, lo sabemos, ¿no? Con todo lo de Cambridge Analytics. Si hay un país que ha intervenido teléfonos y hace asesinatos selectivos gracias a poder controlar completamente la información, ese es Estados Unidos. Por esa parte, yo a veces, cuando me dicen, pero ¿no tienes miedo que los chinos te espíen? ¿No tienes la duda de si los chinos te espían? Yo a veces bromeo y digo, yo no tengo la duda, yo tengo la total certeza. Son ustedes los que tienen la duda, ¿no? En eso estamos más avanzados los chinos. Pero por otro lado, a veces digo, no eres tan importante para que te espíen. Yo lo siento, si bajo el ego, pero ya te gustaría que alguien te escuchara, ¿no? No te escuchan en tu casa, te van a poner 5 funcionarios chinos 24 horas a ver si dices algo interesante. ¿Cuándo has dicho algo interesante, no? Entonces me parece que también nos tenemos que bajar un poquito de nuestra torre de marfil y ver que no somos tan importantes, que realmente hay tecnologías que van a mejorar la vida de muchísimas personas, que nos espían tanto los de un lado como los del otro, y a partir de ahí ya, bueno, sentido común. Quizá uno no quiere utilizar una inteligencia artificial china porque le da más de esto. Yo tengo las mismas dudas que la inteligencia artificial estadounidense. No voy a utilizar mi teléfono cuando hablo porque si me está escuchando no sé quién. No tengo ninguna seguridad de que no me estén escuchando los otros. Pero bueno, sirve la retórica para decir... Yo hay un tema que no quiero dejar de mencionar, que es el crédito social. ¿Cuánto hace que no escuchamos nada sobre el crédito social después de la vara que nos dieron con el tema del crédito social? Que parece que tenías que acompañar a una viejecita a cruzar la calle para que te dieran 3 puntos y si decías algo del gobierno chino te quitaban 100 puntos y ya no podías comer carne ese mes. Y tu hijo no podía ir a la universidad. Exacto. Bueno, pues yo me pasé meses refutando que eso no existe. Ha desaparecido de los medios. Ya nadie... O sea, durante una época asesinaban en Xinjiang a los uigures. Antes de aquello era el Tíbet, que era lo peor lo que sucedía en el Tíbet. Cada cierto tiempo invadimos Taiwán. El gobierno chino que está a punto de implosionar porque la gente cada vez odia más a su propio gobierno. Vas mirando los bulos y hay como temporadas, ¿no? Como ahora se ha acabado la revuelta y han puesto otro programa en la 1, pues en la temporada de verano tenemos que sustituir lo del Tíbet por no sé qué. El crédito social tuvo una resonancia durante meses por el capítulo aquel de Black Mirror y la gente se imaginaba, ostras, es que no pueden coger aviones porque le faltan 3 puntos. Pobre chino que no va a poder venir a España. Ha desaparecido completamente. Todos aquellos expertos que te hablaban del crédito social, callados, ya no hay malas. Entonces, podemos ver toda la retórica de China. Hay que ponerla en duda. Yo no digo que China sea perfecta. Tiene muchísimos defectos China. Podemos criticarle muchísimas cosas, pero mantengamos un mínimo espíritu crítico, que nos están engañando. Decimos que tenemos todo el conocimiento del ser humano en el bolsillo, pues usémoslo, caballeros. Claro. ¿Es fácil abrir un negocio, montar un negocio, tú que los has montado en China, para un español? ¿O es muy difícil, hay muchas reticencias, o en cambio son todo facilidades, los trabajadores son buenos trabajadores en general, que no dan problemas a los directivos? ¿Tú animarías a los españoles a abrir empresas, a abrir negocios en China? Cada vez es más difícil en términos de mercado, en el sentido de cada vez tu negocio va a ser más difícil que tenga éxito. Pero en términos de la constitución de la empresa es sencillísimo. Yo me dedico a abrir empresas 100% extranjeras para mis clientes. Es más sencillo que abrir una empresa en España. No hay reticencias ni hay nada. No me harías esta pregunta si yo viniera de Finlandia. Pero en cambio, con esa información que nos dan, a veces tenemos esa duda de... Sí, que poco menos, claro, con ese sistema dictatorial... Exacto. Pues que había la un dictadura comunista y te van a imponer... una burocracia terrible, ¿no? No. Seguro que hay aquí mucho más burocracia que allí. Totalmente, totalmente. Se abre una empresa relativamente fácil. Yo no soy un experto en abrir empresas en España, pero sí en China se abre una empresa de forma muy fácil. Una empresa, ya digo, 100% extranjera, que están todos los otros bulos que te dicen que tienes que tener un socio chino y transferirles conocimiento y no sé qué más. Si te dedicas a fabricar armas, pues sí, vas a tener un montón de restricciones y te van a imponer... Pues, pero en cualquier sitio. Sectores estratégicos. Pues lógicamente hay una serie de sectores estratégicos
que son la minoría, nada de lo que esté escuchando tu audiencia que se quieran dedicar en su vida va a ser un sector estratégico. No es que me digas, no, claro, pero es que el 97% son sectores estratégicos. No, hablamos de medicina, hablamos de biotecnología, hablamos de carrera espacial, hablamos de una serie de cosas que son sector estratégico en España, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar. Salvando esos, vaya a poner una empresa de ropa, de partes de vehículos, de no sé, cualquier cosa que imagines. Puedes crear una empresa 100% extranjera de forma sencillísima. Ahora estamos en varios proyectos, estamos haciendo puestas en marcha de fábricas. Curiosamente, llevábamos unos años, yo hago puestas en marcha que se habían movido la mayoría para Vietnam, Camboya, etcétera, no por nada, sino por precio. Pero, me refiero, se movían la mayoría de nuevos proyectos. Pero vuelve a haber proyectos, curiosamente, ahora tengo 2 proyectos enormes en China y los tenemos puestas en marcha de fábricas, de empresas que van a ser 100% extranjeras sin ningún tipo de problema. En general son buenos trabajadores en el sentido de que se implican con el éxito, el desarrollo de la empresa. Eso es un tema enorme. Los chinos son muy ambiciosos y tienen un espíritu empresarial muy alto. Esto va cambiando porque cada vez es más difícil emprender, pero emprender, como digo, no desde el sentido de la burocracia de constituir una empresa, sino de tener éxito, porque cada vez, como un país que va madurando, cada vez los nichos son menores. Es decir, antes abrías una fábrica de lo que fuera, de calcetines o de vasos o de lo que fuera, y triunfabas. Hoy en día no. Hoy en día tienes que ser relativamente mejor que la media para triunfar, por tanto, muchas empresas se arruinan, ¿no? Entonces ya no es tan atractivo emprender. Pero los chinos son comerciantes, tienen esa mentalidad emprendedora. Entonces los chinos quieren tener su propio negocio. Entonces no hay una fidelidad empresarial como la que tenemos en Occidente. Cada vez más chinos quieren prosperar en su empresa porque saben que nunca podrán abrir la suya, pero los que piensan que sí que podrán abrir la suya no tienen la fidelidad hacia la empresa es nula. Entonces es muy diferente gestionar una empresa de occidentales que una empresa de chinos porque sabes que en algún momento ellos quieren abrir su propia empresa y van a usar todo el conocimiento que adquirieron contigo para intentar abrir su propio negocio. Entonces no es una cuestión de que roben o de que hayas hecho una transferencia porque el gobierno te lo comunique ni nada de eso. Simplemente va a suceder por la propia erosión de trabajadores que acaban montándoselo por su cuenta y han aprendido de ti, por supuesto. Es muy interesante porque al final son personas, lo que tú dices, motivadas, emprendedoras, que quieren mejorar, porque en otros países hay muchas personas que dicen, mira, yo me contento con ser un operario, un trabajador, no quiero ser empresario por los problemas que me pueda acarrear y no quiero pasar de ahí, ¿no? Eso es muy interesante porque al final eso es lo que hace crecer también, obviamente, el país. Hablamos un poco del tema militar. Ahora mismo también asustan los desarrollos militares de China. Es el país más avanzado en misiles hipersónicos. Empezó los que se desplazan a más de 5 veces la velocidad del sonido. Empezó Rusia, ya lo ha superado. Estados Unidos de momento está parado. Europa ni estamos ni se nos espera. Si hablamos de los aviones ya de combate de sexta generación, China ya tiene 2, mientras Estados Unidos ahora ha encargado a Boeing el primero, que desarrolle el primero, que será el F-47. Claro, es que tiene unos avances espectaculares en todos los campos, también en el tema militar. Y esto, pues obviamente también llama la atención y en cierto modo preocupa, ¿verdad? Claro, volvemos a ese debate de entre van a implosionar porque son un desastre o son un peligro y nos tenemos que oponer a ellos. Yo personalmente del tema militar no entiendo y no sé hasta qué punto hay propaganda. Los proamericanos te siguen diciendo que Estados Unidos está a años luz de los demás. Los pro-chinos te dicen que ya los han igualado, los han superado. No me quiero poner la camiseta de ninguno de los equipos, porque me parece que pierdo objetividad. Sí que es cierto que en muchos campos China simplemente no comunica sus éxitos y es difícil saber en qué punto están. Y esto pasó, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Como no comunican como nosotros, como no son tan propagandistas, curiosamente como nosotros, pensamos que no están. Y como te decía, hay que ser muy iluso para pensar que en un campo no están, porque quieren ser los mejores en todo. Entonces tú que conoces más esos campos, puedes ir viendo avances o puedes ir viendo ciertos indicios de, uy, esto no lo han comunicado, pero estas pruebas que se han hecho en tal lugar implicarían que ya están a este nivel o que ya han superado esto otro. Yo suelo decir que es lo único en lo que puedo hacer un análisis, creo, coherente, creo que a China le falta una cosa que tiene Estados Unidos en esa supuesta, posible, hipotética, ojalá no, Tercera Guerra Mundial, y es la experiencia militar. Los estadounidenses tienen guerras cada X años, periódicamente tienen unas fuerzas brutales que están acostumbradas a la barbarie de la guerra. Los chinos no. Los chinos todo esto lo han visto por la tele. Entonces, a nivel tecnológico, no dudo que si no están hoy a nivel de Estados Unidos puedan estarlo mañana. Tienen todos los mimbres para poder hacerlo.
Pero yo siempre digo lo mismo, yo no he tenido entrenamiento militar, pero tiene que ser muy duro psicológicamente estar preparado para, no sé, la tortura, para ver explotar al tipo que va a tu lado con el que has crecido militarmente hablando. Para todo eso vemos las enfermedades mentales que tenían los veteranos de Vietnam. Estoy seguro que después de Vietnam, Estados Unidos se trabajó muchísimo eso, porque hoy en día no vemos enfermedades tan brutales de los veteranos de Irak o de Afganistán. Los tienen muchísimas. Aunque aún existan, terrible. Porque esos traumas militares tienen que ser muy importantes. El estrés postraumático. El estrés postraumático. Todo eso no lo tiene China. Todo eso no existe en China. Entonces, ese es un hándicap importante para planear una guerra. Nuestras tropas no tienen veteranía. Para mí esto es fundamental, a pesar de que las guerras cada vez sean más de botones, de drones, otra cosa. Pero también hay guerra de otro tipo, ¿no? Entonces, por ahí sí que veo un hándicap para China. De hecho, en su día, en esas divagaciones a veces quizá absurdas que hago, me inventé lo que podía ser una guerra proxy, ni siquiera proxy, una guerra, digamos, de entrenamiento china, y cuál sería el posible país invadible fácil para practicar y ganar esa experiencia militar, ¿no? Y con los problemas que tienen en la frontera con Myanmar, pensé que Myanmar quizás sería un territorio de pruebas para poder conseguir que al menos un cierto número de tropas ganara una experiencia de la que carecen. Lo cierto es que, por ejemplo, están desarrollando también lo que se llaman fuerzas de exploración, ¿no? O expedicionarias, como puede ser la infantería marina. Ahora acaba de desarrollar un nuevo carro de combate anfibio espectacular, que yo creo que no tiene nadie más que ellos. Pero el tema de Taiwán, ¿para qué iba a conquistar militarmente o atacar militarmente China a Taiwán cuando tú sabes que lo está haciendo a través de la economía, a través de la psicología? ¿Para qué iba? Y además es tan fácil que Taiwán, que simplemente con bloquearlo, sin ni siquiera entrar dentro del territorio, es un país que necesita importar muchos de sus recursos, empezando por alimentos, solo con bloquearlo tendría bastante. ¿Tú cómo ves esa situación o qué comentarios hay cuando tú estás en China al respecto del tema de Taiwán? En principio, para mí todo el planteamiento está mal porque, como te decía, proyectamos lo que nosotros sí haríamos, ¿no? Entonces, yo digo una frase siempre que es: los chinos pueden esperar. El fenómeno de la prisa es un fenómeno occidental. Es verdad. Entonces, todos proyectamos lo que nosotros, claro, si nosotros somos tan potentes y tenemos esa hormiguita al lado que es conquistable, conquistémosla, porque podemos, comunicar un éxito que nos dará otro tipo de beneficios a medio plazo, etc. Claro, los chinos piensan diferente. Y por eso no nos cuadran nunca las predicciones que hacemos sobre ellos con esto. Por otro lado, claro, los gurús que te cuentan que China va a invadir Taiwán te dicen es que quiere controlar los chips de Taiwán. Siempre digo lo mismo. Abran ustedes Google y miren a quién le exporta sus chips Taiwán. Y verán que el 60% aproximadamente, ahora estoy diciendo las cifras de memoria, pero el 60% de los chips de Taiwán van a China, el 20% van a Hong Kong, es decir, a China, por otro lado, porque Hong Kong no fabrica nada. Entonces ya tenemos un 80%, más de un 10%, como un 11 o un 12%, van a otros países asiáticos, mayoritariamente Malasia, Singapur, etcétera, que son fábricas chinas, sobre todo en Malasia, y en Singapur son traders que lo redistribuyen por el sureste asiático a fábricas chinas. Ya tenemos un 92% aproximadamente, y el otro 8% va para todo el resto del mundo. Entonces, claro, cuando me dicen China va a invadir Taiwán para tener control sobre los chips de Taiwán, no, China ya tiene control sobre los chips de Taiwán. Entonces, justamente Estados Unidos quiere provocar una guerra entre China y Taiwán porque China controla los chips de Taiwán, no porque China quiera controlar los chips de Taiwán. Qué bueno. Ese es el problema. Entonces, se nos ha explicado todo al revés. Y ya digo, estos son datos públicos. Sería muy fácil desmentirme, ¿no? El gran cliente de Taiwán a nivel chips es China. Y lo saben los taiwaneses y lo saben los chinos y están felices con la situación actual. Ambos quieren que nada cambie. El único que quiere que algo cambie ahí es Estados Unidos. Totalmente. De estas 21 claves que tú dices, os vuelvo a enseñar el libro, queridos amigos, interesantísimo. Como os digo, ya es un bestseller mundial, pero no solamente eso, sino que las principales editoriales del mundo están detrás de Adrián para que sean ellos los que editen este libro, que hasta ahora lo había autopublicado. De estas 21 claves para entender China en el siglo XXI, ¿cuáles nos hemos dejado en el tintero y que tú consideras que deben conocer nuestros queridos seguidores? Aparte de que os recomiendo, por supuesto, que leáis el libro en detalle. Hay muchas. He intentado dividir 21 bloques
Y claro, da para mucho, ¿no? Hablo sobre la ambición de los chinos, que lo hemos tocado más o menos. Hablo sobre el individualismo chino, que quizás es el gran desconocido, porque nos suelen vender China como un país muy social, muy agregado. Donde subordinan lo individual a lo grupal, ¿verdad? Exacto. Y es lo absolutamente opuesto. Anda. Sí. Eso sí que es una sorpresa. Pues cuéntanos un poco más sobre eso, porque es muy interesante. El chino es el ser más individualista del planeta. En todo caso, su núcleo individual sería su familia. Por su familia lo harían todo, pero no por su país, ni por la comunidad. Entonces, esto es algo que se suele comunicar a posteriori. Es decir, como les va bien como país, voy a dar por sentado y voy a deducir que lo hacen todo juntos. Yo doy una frase en el libro. El libro está lleno de anécdotas y de frases que me han ido contando los propios chinos. Hay una frase que dice que un japonés es una hormiga, pero 1000 japoneses son un dragón. Un chino es un dragón, pero 1000 chinos son 1000 hormigas. Qué bueno. Y esto es muy interesante porque los propios chinos te suelen decir, mira los deportes de equipo, no sabemos trabajar en equipo, somos los mejores del mundo en los deportes individuales. Mira las empresas, como te decía antes, no se subordina el trabajo al bien de la empresa. Estoy creciendo yo individualmente para algún día crear mi propia empresa. Son autónomos, si quieres falsos autónomos, diríamos en Occidente, ellos no entenderían este concepto porque ellos quieren ser falsos autónomos, que en algún momento ellos quieren trabajar a comisión, porque son meritocráticos y exitocráticos, porque yo quiero trabajar más que nadie en mi empresa, pero no quiero cobrar lo mismo que los demás en mi empresa. Eso sería una sociedad socializada, una empresa socializada donde el beneficio de todos se reparte equitativamente. Es la antítesis de cómo son los chinos y cómo quieren ser. Qué curioso. Ellos, claro, es muy diferente a cómo nos lo cuentan, ¿no? Y eso lo entiendes cuando trabajas con ellos, cuando vives con ellos. Aparecen cosas en la prensa como que alguien ha tenido un accidente y los chinos pasan por alrededor y ni lo miran y está en el suelo desangrándose o pasándole cualquier cosa y no se acerca a ningún chino. Eso te habla muchísimo del individualismo chino. Eso, por desgracia, es cierto. Ocurre por una serie de razones, ¿no? Porque después quizás una trampa, están acostumbrados a ser estafados por otros chinos y el propio chino que estaba en el suelo no estaba en realidad enfermo y en cuanto te acerques te va a culpar del accidente. Ese tipo de cosas. Yo iba a veces por la autopista conduciendo con mi mujer y veíamos un coche parado y decía, paramos, que parece necesitar. No, ni se te ocurra parar, que puede ser una estafa, ¿no? Y nos van a acusar del accidente que han tenido. No sé, cosas que hace que, independientemente del origen de estos bulos o de estas situaciones, les hace que no cooperen entre ellos habitualmente en la sociedad, ¿no? Entonces, el gobierno chino sí que es el gran cohesionador de todo esto y el que intenta que todos vayan a una y el que vende la retórica de que todos van a una. Pero individualmente cada chino no importa nada al resto de chinos del planeta, ¿no? Doy muchísimos ejemplos a nivel laboral, en el libro, a nivel social, cómo funcionan las parejas, cómo funcionan las familias. Y esa sería una de las claves, creo, más malentendidas sobre China, que seguimos repitiendo eso, de esa cohesión que les hace tan potentes como grupo. ¿Alguna más, Adrián? Así esta me ha impactado mucho. ¿Alguna más así que nos llame la atención? Pues mira, hablo sobre el futuro, hablo sobre las posibles causas que sí que podrían provocar el fin de China. Es decir, analizo todos y cada uno de todos estos bulos o quizá temas que sí que podrían pasar, ¿no? Analizo la burbuja inmobiliaria, analizo si podría llegar a independizarse una zona de China. Por ejemplo, hablo sobre Xinjiang. Yo conocí muy bien Xinjiang, es un tema súper polémico porque viví allí. Ah, ¿viviste allí en Xinjiang? Sí, viví allí. En el Turquestán Oriental, donde están los uigures. Claro. Yo viví justo en la frontera entre Xinjiang y Kazajstán, justo en la frontera. O sea, teníamos la valla, porque era la zona que se tenía que conectar con Kazajstán para todos los trenes y todas las carreteras de la nueva ruta de la seda. Entonces yo estaba ahí invitado y estuve viviendo casi un año. Claro, es un territorio increíble. Pero cuando se habla de la independencia de este territorio, más allá de que cualquier cosa que vaya en contra de China lo apoyamos y entonces ya me da igual, estos tienen que ser buenos porque van en contra de mi enemigo, más allá de esto yo explico desde un punto de vista racional por qué es imposible la independencia de este lugar. Y este lugar es una región que es casi, a lo mejor me equivoco, pero casi un 18% de
toda la geografía china, es decir, es la provincia más grande de China, muy importante, aunque poblacionalmente creo que son 30 millones o 40 millones, es decir, es pequeña poblacionalmente, pero es muy importante, y es la entrada a China de todas las materias primas que vienen de Rusia, de Kazajistán, de todo el centro de Europa. Entonces, es imposible que China pudiera permitir que la región por la que entra todo, es un poquito lo que le pasa a Rusia con Ucrania, con los oleoductos, gasoductos, por eso necesita bypassear a Ucrania por otros lugares, porque si no estaría vendido. Esto mismo le pasa a China con Xinjiang. Hay que entender muy bien la economía china y los recursos y cómo se nutre China para entender por qué, independientemente de quién tiene razón, es inviable que esa región pudiera jamás llegar a independizarse de China, ¿no? Estudia este tipo de análisis y pasaría lo mismo con el Tíbet. El Tíbet realmente nutre todo lo que es la meseta tibetana, que es otra provincia que se llama Qinghai, de donde salen los 4 ríos más importantes de China. El Indo, el Ganges y el Brahmaputra, ¿no? Bueno, para toda esa parte del mundo. Exacto. Primero los más importantes de China y después ríos que acaban yendo a India, Pakistán. Y lo que es después el Mekong. Es decir, todo lo que es riega todo lo que es Laos, Camboya y Vietnam. Entonces son ríos que le dan una potencialidad a China de control sobre todo Asia brutal, y por tanto el tema del Tíbet, más allá de quién tiene razón o del debate histórico, estratégicamente es irrenunciable para China. Entonces, por otro lado, ¿no? Me podría extender en esto, la cordillera del Himalaya hace de frontera natural con India. Si India y China no han llegado a las manos, más allá de estos enfrentamientos fronterizos que se pegan a palos para no usar armas, para no provocar nada, más allá de esto, que son 2 grupos militares ridículos que están en medio de una montaña peleando por el trozo de una carretera, porque ahí no hay nada, porque son una cordillera inaccesible. Si tú permitieras una independencia del Tíbet, automáticamente podrías tener al enemigo con toda China accesible para ellos. Por tanto, necesitas que la frontera sea una frontera natural. Entonces, hay una serie de cuestiones estratégicas que muchas veces no se entienden y nos vamos a, no, estos se van a independizar porque son otra raza. Bueno, pues se mezclarán hasta que no sean otra etnia, ¿no? Pero no es posible dividir China en esos aspectos en regiones tan... O sea, tiene mucho más sentido no sé, que se independizara Guangdong, que es la región económica, la California de China, porque tiene una capacidad económica brutal, ¿no? Sería otro día lo miré, la 12 o 13 país más importante del mundo si fuera un país independiente, lo cual no es poco. Pero lo vemos con el propio Taiwán, los problemas que supone a nivel marítimo el tener a la 7ª flota estadounidense o el control, el bloqueo marítimo que le pudiera llegar a suponer a China en caso de una tercera guerra mundial. Es decir, las cosas, más allá de lo que nos guste, lo que no nos guste, de lo que sea justo o sea injusto, tienen una razón muchas veces geopolítica que va más allá y que permiten que sean posibles o que sean directamente imposibles. Totalmente. Pues, queridos amigos, ha sido maravilloso poder escuchar a Adrián, porque lo mismo, es una persona que está allí, que lleva 20 años, que lo vive, que conoce muy bien el ambiente chino, que habla con los chinos, porque aquí ya sabéis que estamos sometidos a una desinformación total y absoluta. Y muchas veces se ponen a hablar en las televisiones pues personas que no tienen en muchos casos ni la más remota idea, o algunos conocimientos pero muy superficiales, o que lo acaban de leer en algún sitio. Así que de nuevo ha sido un gran placer tener aquí a Adrián, esperemos tenerlo muchas más veces para que nos siga contando esta evolución de China. Y os recomiendo una vez más su libro, que seguro que lo vais a disfrutar mucho, y sobre todo os va a quitar de la cabeza toda precisamente esta desinformación y os va a ilustrar precisamente con la información real de lo que es China y precisamente cómo está preparando para dominar el siglo XXI, que en cierto modo ya lo está dominando. Pues Adrián, muchísimas gracias, un verdadero placer y espero que volvamos muchas veces más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.